y hoy tenemos un invitado de lujo, porque para nosotros es un placer tener aquí al general Soto Jiménez, que nos acompaña en el día de hoy con el amigo Rafael, y junto a ellos es una especie de disertación que usted va a dar acerca de esos días que precedieron a la noche del 27 de febrero. General, bienvenido al programa. Rafael, bienvenido de verdad, y el espacio es suyo, señor. Bueno, ante todo, decir mi satisfacción, mi complacencia de encontrarme y acudir a esta convocatoria tan especial, tratándose de un amigo y del equipo, de todo el equipo, de un amigo tradicional. Gracias. Y entonces, decirte junto con eso un saludo muy dominicanista para toda tu audiencia, ¿verdad? Que yo sé que es amplia y grande, y llevar los acontecimientos que pasaron en la noche del 27 de febrero, no solamente los tradicionales, sino los pocos conocidos, ¿verdad? Y yo me llevo mucho de eso, porque tú eres un hombre de Ciudad Nueva. Sí. Yo en mi infancia y mi adolescencia, anduve mucho por ahí, y pienso que ese es un ambiente propicio. Y también es propicio tu inquietud en el programa de estos acontecimientos, de festejar estos acontecimientos, porque el país está en crisis, con la crisis del coronavirus, sí, ¿verdad? Y entonces llevar un rayo de esperanza, porque el pueblo dominicano ha vivido en toda su historia en crisis. Sin embargo, es bueno recalcar que siempre ha salido de ellas, y ha salido de ellas airoso, gracias al heroísmo del pueblo dominicano. Entonces, yo creo que es importante que se llegue a ventilar esta cosa, no solamente como una celebración, sino como una vocación de esperanza. De esperanza, y no solamente eso, sino para que realmente, como es la idea de que las nuevas generaciones aprendan, o sea, qué fue todo lo que ocurrió justamente para nosotros estar celebrando esta independencia en la República Dominicana el próximo sábado 27 de febrero. Exacto. Mira, entonces yo creo que no podemos hablar de este acontecimiento sin los antecedentes. Entonces, o sea, las cosas cómo llegamos al 27 de febrero. Y yo creo que lo primero, para no hacerlo muy dilatado, señalar, es la llamada revolución reformista del 1843, de mayo de 1843. ¿Por qué te digo esto? Eso fue la revolución contra la dictadura de Boyer, del presidente Boyer. Entonces, el genio táctico, ¿verdad?, y estratégico de Duarte, no son iguales las dos cosas, estratégico y táctico de Duarte, montó, vamos a decir, el ensayo de su proyecto, de la culminación de su proyecto en esa revolución reformista, porque en la lucha contra Boyer participaron los haitianos y los dominicanos. Como siempre ha pasado tradicionalmente, después de que el pueblo dominicano y sobre todo los dirigentes de la revolución independentista de Juan Pablo Duarte participaron en ella, entonces mandaron un delegado, los haitianos, que fue el que iba a ser presidente después, Charles Gerard Ayné. ¿Y para qué lo mandaron? Lo primero que hizo fue apresar a todos los trinitarios del movimiento, ¿verdad? Porque vieron la fuerza, ¿cómo dirías tú? El power, ¿verdad? Ajá, el power que tenían los independentistas. Y entonces, finalmente, Gerard apresó a la mayoría, entre ellos a Matías Ramón Mella, que fue un agente activo en la revolución reformista. Inclusive estuvo en Haití en los preparativos de la revolución. Fue apresado junto a muchos otros, Santana fue apresado también, y perseguidos la mayoría de los gestores de ese movimiento en el que participó directamente Juan Pablo Duarte. Ahora bien, producto de esa represión después de la revolución reformista, entonces no solamente fueron presos, sino que Duarte tuvo que abandonar el país. Sánchez tuvo que fingir que se había muerto y le hicieron un entierro formal para dirigir escondido, ¿verdad? Y el hombre activo del 27 de febrero, como dirigente naturalmente, fue un personaje que yo pienso que se ha discriminado un poco, y sobre todo envuelto en la leyenda de su trabucazo, que fue Ramón Matías Mella. Ese fue el hombre. O sea, ahora, ¿por qué se produjo
Y ese es el primer antecedente. El segundo antecedente. Pero ¿por qué usted dice la leyenda del Trabucazo? Le voy a explicar por qué. La leyenda del Trabucazo, porque nosotros hemos sintetizado la independencia nacional, y esa es la cosa que hay que aclarar, que fue un trabucazo en la noche más alta de febrero que culminó la independencia. Y eso no es así. La independencia, y es bueno que el pueblo dominicano lo sepa, para celebrarse y celebrar su heroísmo, duró 16 años de guerra, 17 años de guerra, 4 campañas militares, multitud de batallas, ¿verdad? Y entonces eso no fue simplemente el trabucazo, ¿me entiendes? Hubo una serie de acontecimientos que hay que señalar aquí. Ahora, ¿qué precedió? ¿Qué actividad política precedió el 27 de febrero? Fue el manifiesto del 16 de enero. Y ese manifiesto del 16 de enero, estamos hablando de un mes, algo antes de la independencia, es interesante porque ¿quién lo escribió el manifiesto? Lo escribió Francisco del Rosario Sánchez en la clandestinidad. Ahora bien, Mella es el portador de ese manifiesto. Y entonces, como siempre pasa, ¿verdad?, le entregaron ese manifiesto a don Tomás Bobadilla, que era un político avesado, un zorro político, un burócrata, ¿verdad? Y entonces él lo corrigió. Pero resulta que Bobadilla, tiguerazo, que discriminaba a los trinitarios, ¿tú sabes cómo le llamaban? ¿Cómo le decía? La revolución de los muchachos. Pero no era para celebrar a los muchachos, era por aquello que tú conoces muy bien y todo lo que estamos aquí, que dice el dominicano en su argot popular, que el que se acuesta con muchachos amanece, ya tú sabes. Y entonces los discriminaban. Y además le decían, los más decentes le decían los filorios, que es una florecita pequeña, ¿verdad? Pero Bobadilla. O sea, ninguneándolo, como quien dice. Exactamente, Bobadilla. Bobadilla Agudo se da cuenta de que la cosa está cogiendo cuerpo, ¿verdad? Entonces lo corrige, dice él que lo reescribe, ¿verdad? Y se atribuye el documento, ¿verdad? Se lo cogió. Sí. Y entonces esa es la declaración de la verdadera independencia. Ahora bien, ¿por qué ante una dictadura? Porque eso es otra cosa que hay que decir aquí. Bien, la dominación haitiana no simplemente fue una dominación, era una tiranía, ¿verdad? Que donde se juntaban 3 en un parque o en esa calle que tú conoces de la ciudad colonial, inmediatamente iba un individuo que le decían le caí, de ahí viene la palabra calié, ¿verdad? Y anotaba fulano y fulano están juntos. O sea que había una represión, ¿me entiendes? Entonces, la gente se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo en esa dominación se puede producir un movimiento como que el que se produjo después? Sencillamente, porque es otro detalle que la gente no conoce. Aquí había muy pocas tropas haitianas, y las tropas haitianas eran dominicanas, porque tampoco se sabe que había una ley del servicio militar obligatorio donde los dominicanos desde los 18 años tenían que pertenecer ahí. Y entonces... Que eso fue lo que conllevó a que cerrara la universidad. No, y hay otra cosa, que también yo pienso que los haitianos, ¿cómo que dice el dominicano? Que se durmió sobre el oído, ¿verdad? Y se confió. Y resulta que ese era un movimiento que tenía raíces poderosas. Entonces, esas raíces poderosas habían alcanzado a esas tropas. Los regimientos dominicanos, sobre todo de Moreno, como decimos nosotros, de Prieto, entre lo que estaban las tropas de los Minas, de ahí le viene el nombre, y entonces estaban comprometidos. Y hay que mencionar un individuo clave, un oficial clave, ¿verdad? Que era Santiago Basora, el coronel Santiago Basora, ¿verdad? Que era de las tropas africanas, como se decía, pero era más dominicano que tú y que yo, ¿verdad? Y entonces estaban comprometidas. Solamente en la capital, que tú te preguntas, ¿y qué capital? Porque nosotros hablamos de la capital y hacemos de una vez la simetría de que es igual que la capital de ahora. Es una capital que está en discusión si había 6.000 habitantes, si había 4.000 habitantes o había 2.000 habitantes, ¿verdad? Y entonces, en esa situación, después, como yo te he dicho, del apresamiento de la mayoría de esos dirigentes que finalmente se pusieron en libertad, ¿verdad? Se pusieron en libertad, porque ese movimiento estaba esparcido en todo el país. Entonces, sucedió que, como es natural, a la hora del none, cuando se establece que se va a dar el golpe, el 27 de febrero, hay mucha gente que se echa para atrás.
o que quiere llegar tarde a la fecha, ¿verdad? Entonces ahí viene la leyenda del trabucazo. ¿Por qué la leyenda? ¿Por qué la leyenda? Porque resulta que el jefe del movimiento en ese momento, ¿verdad? Como dice la mayoría de los cronistas, el mismo Sánchez llega tarde y llega sofocado. Llega sofocado, pero no por miedo, simplemente porque la cosa se está retardando. Y entonces Mella hace en la puerta de la misericordia, no en la puerta del Conde, lo que hizo Hernán Cortés en México, que quemó las naves del compromiso. Y entonces tira ese fuetazo, que es más que una señal, ¿verdad? La historia nos dice que antecedió el trabucazo. ¿Qué antecedió? Un carajo del tamaño de la catedral, ¿verdad? De Ramón Matías Mella, ¿verdad? Entonces, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, cuando él tira el trabucazo, que hay un muchacho, un niño, un adolescente, de esos que pululan todavía por la capital, que va con un sable, ¿verdad? Y le preguntan, ¿y dónde vas, muchacho? Porque es un niño. Y el muchacho responde, ¿dónde van los hombres? Y entonces de ahí, conglomerado empieza a ponerse en movimiento. Las tropas no se mueven, las tropas haitianas. ¿Por qué? Porque están comprometidas. Son haitianos y apresan a la oficialidad haitiana. Entonces se van a la puerta del Conde, porque hay otra cosa que hay que decir. La puerta de la misericordia estaba tapiada. Estaba tapiada, ¿por qué? Porque eso daba al camino de la playa que conducía al sur. ¿Verdad? Y entonces después de la invasión, había antecedentes de la cimarronada, después de la invasión de Peñibenable, una serie de acontecimientos, siempre se nutrían por ahí. Entonces decidieron tapiar las autoridades españolas. Entonces se van allá al baluarte, al bastión de San Genaro, que es la puerta del Conde, y ahí hacen el ritual, el famoso ritual del que se habla. Se sube la bandera que confeccionó Concesión Bona, ¿verdad? 20 años Nicolás de Bari, igual que el cantante italiano, la sube a redoblante, ¿me entiendes? Y un grupo de trinitarios donde comienza a conformarse entonces, como yo le llamo y le seguiré llamando, la noche más alta de febrero. ¿Qué es lo importante en ese acto? Tú preguntas, ¿y qué es ese acto? Bueno, ese acto es la culminación de un proceso revolucionario, porque, óyeme, los historiadores burgueses han suavizado la cosa. Cuando hablan de Duarte y de Mella y de Sánchez, se habla de que Duarte fue el hombre de la idea, Mella es el militar, ¿verdad? Sánchez el político. Los tres eran la misma cosa. Y los dos esos, estaban bajo el comando y la dirección fervorosa por parte de ellos, de Juan Pablo Duarte. Hay una pregunta que siempre la gente se hace y se habla. ¿Por qué nosotros tenemos 3 padres de la patria? Bueno, eso cuando en todos los países interesante. Eso es obra. Fíjate qué interesante. Eso es obra de un dictador dominicano, de Ulises Heró, llamado Lili, ¿verdad? Que él entonces, que es también el que trae los retos del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Entonces, como políticamente siguen vivas esas facciones, él decide partir por esa condena que yo hablo de los 3, el síndrome de los 3 en la historia dominicana. Entonces hace eso. Pero ¿qué es importante señalar? Que esos otros 2, sacando a Juan Pablo Duarte, que es el líder, sacando a Duarte, esos 2, y eso hay que verlo claramente, no solamente llegan ahí por sus méritos personales, sino por ser los principales acólitos y seguidores de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y con méritos suficientes por demás. ¿Me entiendes? Ahora, tú puedes hacer esa división que tú haces. No, Mella es el guardia, hablaste en el idioma popular, ¿verdad? Sánchez el político, el cabeza caliente, y Duarte el ideal. No, los 3 eran militares, ¿verdad? Fueron militares. Duarte es que lleva a los trinitarios. Duarte que lleva a los trinitarios a que ingresen a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional Haitiana, más allá del servicio militar obligatorio, para que hagan carrera, para que se infiltren. Lo pone, fíjate que aquí, bueno, y eso no es malo, se hace una exaltación de Duarte en todos los sentidos. Por ejemplo, se sabe que Duarte era esgrimista. ¿Era porque tenía vocación olímpica? No, era para que los dominicanos aprendieran el uso de las armas y fundamentalmente de también lo que se discrimina del machete. Ese instrumento forjador de libertades desde el principio del nacimiento de la nación dominicana. La selección de Sánchez y Mella por parte de Duarte. No, por parte de Lilis.
por no dice parte como del padre de la MIS. patria. Él Como dice, padre de la patria, sí. él dice de la selección de Sánchez. Me refiero al movimiento. Para el movimiento en el momento en que él decide utilizar, o sea, los recursos de dos personas, ¿por qué elige a esas dos personas? No. Él no elige a esa persona. Ellos pertenecen a un grupo, al movimiento de Duarte. Mira, déjame decirte, y eran realmente, yo me río mucho con el asunto de los popis ahora y de los guau. Óyeme, el mismo Duarte lo dijo, en la República Dominicana todo lo han hecho los jóvenes, todo lo que se ha hecho, lo han hecho los jóvenes, y casi imberbe. Resulta que Mella nació en el 16, era un muchacho. Entonces, lo que tú preguntas, ¿cuándo? ¿Verdad? Que hay que poner las cosas en su sitio también. Duarte comienza, después que retorna de Barcelona, muy influenciado, dicho por él, por los fueros de Cataluña, y los catalanes están en eso todavía. Resulta que forma las sociedades de teatro para llevar el mensaje en una dictadura cubierto. La filantrópica. Pero ¿qué es la filantrópica? Y también está teatral. Pero Duarte, y eso es bueno decirlo, y ellos, todo lo que hicieron, no porque tenían vocaciones personales para eso, sino era por la revolución, ¿verdad? Y por la revolución, entonces vemos que Duarte no solamente se convierte en teatrista, es director, es actor, es tramoyista. Pero Mella también, y todo su grupo. Y los trinitarios actuaban también. Y actuaban, y Mella actuaba. Entonces, se pone esa actividad comenzó en el 38, cuando la fundación de la Trinitaria. Eso hace tiempo que estaba en marcha. O sea, que eran mucho más jóvenes, todavía aún, de cuando se produce la independencia. Una pregunta general interesante. En el momento después de la reforma, ya cuando Boyer es destituido en Haití, en el país habían 4 grupos que estaban tratando de que todo se resolviera, que eran los pro ingleses, los pro españoles, los proteccionistas. Sí, exactamente. Los afrancesados, que ahí estaba Buenaventura Báez. ¿Qué determina esos grupos en relación a los independentistas para que se dé la independencia? No, fíjate. La independencia es fruto, y la noche más alta de febrero es fruto de una gran alianza social, donde convergen una serie de grupos. Óyeme, Buenaventura Báez no solamente era afrancesado, sino que fue el diputado más joven de la Asamblea Haitiana, ¿verdad? Bobadilla era funcionario haitiano, un burócrata haitiano. Y esa alianza básicamente se produce entre la baja pequeña burguesía urbana, ¿verdad? Que es lo que hoy se llama clase media. Clase media de la época. Esos son los popis. Sí, los popis, de la época. Y los guaguaguá de las haciendas, de los ateros. ¿Por qué Bobadilla y Pedro Santana logran, después que estaban en el movimiento, manipular eso? Por esa alianza social. Porque resulta que las milicias, desde tiempos inmemoriales, eran reclutadas, armadas y dirigida por los ateros. Los ateros. Entonces eso es muy bueno decirlo ahora de nombre, los ateros. El país era un país fundamentalmente rural y sin carretera, ¿verdad? Y sin carretera. O sea, ir al Cibao, ir a Bonao, era una travesía increíble, ¿verdad? Por eso que hay gente que tú ves que prefería irse por mar desde San Pedro para llegar a Sánchez y a Samaná. ¿Qué hizo por carretera? Y entonces resulta, yo te digo a ti, que hay una serie de acontecimientos. Por ejemplo, el bautismo de sangre de la República, que fue la fuente del rodeo, y la cabeza de las Marías, por allá en Neiva. La gente se cree que eso fue un grupo de dominicanos que le hizo frente a la invasión de Sufrón por el sur profundo. ¿Qué le hicieron? No. Fue que las tropas que estaban ahí también eran dominicanas. Y cuando empezó la invasión se le levantaron a los haitianos y comenzaron a canalizarlo hacia la batalla, hacia Asua, ¿verdad? Y sobre todo con un propósito estratégico brillante, que era que no se fundieran las dos columnas, porque cada columna tenía 10,000 hombres, ¿verdad? Si llegaban juntas las dos a Asua, ¿verdad?, iba a ser un acabose. Sin embargo, esas avanzadas dominicanas, de esas tropas colectivas mandadas por Vicente Noble y por Fernando Tavera, lograron impedir eso, para que se diera lo que se dio, que fue la batalla de Santiago. Pero lo más importante de este momento, yo te dije que íbamos a decir lo tradicional del 27 de febrero, lo más importante es decirte, para que el pueblo dominicano lo sepa, se celebre a sí mismo y sepa sus potencialidades, porque, mis queridos amigos, óyeme, lo que hicieron, nosotros hablamos de los héroes,
como una cosa aparte. Y yo digo que los héroes hacen la historia a veces. La que la hace es el pueblo dominicano, el pueblo, claro, en sus matrices más originales. Entonces, yo lo que quiero decirte con eso es que nosotros tenemos un gran problema, Jochi. Y es que la mayoría de los historiadores, ¿verdad? Y no me inscribí, son poetas o quieren ser poetas. Entonces la poesía, que es el mundo onírico y subjetivo, desfigura en algunos casos la historia. Entonces hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Eran improvisados. La mayoría de los héroes de la independencia no. Se formaron militarmente en la Guardia Nacional Haitiana, que políticamente fue un error de los haitianos eso. Claro. ¿Verdad? Porque formaron los militares que se iban a destacar después. Correctamente. ¿Qué yo te digo de la poesía? Por ejemplo, yo te voy a mencionar un prócer, un héroe de la República. Señor, ahí tenemos a José María López, el héroe artillero del 30 de marzo, de la batalla de Santiago. ¿Verdad? Entonces, el que no sabe de eso, dice, bueno, es muy bonito, muy poético decir que un individuo, él era zapatero, talabartero. Es bueno decir que él se levantó un día de su silla y le dio vida a los cañones de Santiago. Pero eso es poesía. Porque para tú manejar un cañón, tienes que tener formación. Es más, tienes que conocer elementos fundamentales de trigonometría. Wow. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí. Otro héroe fue fabuloso en la leyenda dominicana. Cuando hablo de leyenda, estoy hablando del mito, de nuestro mito, nuestros legítimos mitos. Sí. El señor Fernando Valerio, ¿verdad? Sí. Que era un andullero de Sabana Iglesia, pero nadie dice que él era teniente coronel de la Guardia Nacional Haitiana, que se formó ahí. ¿Me entiendes lo que te trato de decir? Y así todos, comenzando por Duarte. Duarte era Cabo Furriel. ¿Sabes lo que es el Cabo Furriel en el día de hoy? El Cabo Furriel es el sargento primero de las unidades de las compañías. ¿Y qué hace el Cabo Furriel? Maneja el depósito de las armas, conoce el personal perfectamente, la lista del personal. O sea, que es un proyecto muy bien articulado. El que quiere pintar a Duarte como un santurrón idealista, eso no es así. Eso es una leyenda burguesa. Y te voy a explicar para qué es una leyenda burguesa. ¿Sabes para qué es una leyenda burguesa? Oye, de Duarte se ha dicho todo lo que se dice bueno, y eso es que bueno que sea así. Pero realmente es un gran desconocido en el mito. Es un mito que como es bueno, pero resulta, ¿cuál es el objetivo de los historiadores burgueses? Es decir, que Duarte era una especie de beato. Y no era así. Duarte era un revolucionario. Un revolucionario. Oye, como decimos nosotros, con pelo en el pecho. Y es capaz de Duarte de decir cosas como esta. La isla tiene que ser libre de toda injerencia extranjera o se hunde la isla. Duarte nunca pensó su proyecto de forma pacífica. No, claro. Él sabía que eso no se podía hacer por la buena. Y entonces todo su organización... Pero, mi querido Jochi, en contraste con los políticos de marras de hoy en día, ¿verdad? Duarte era un tipo... Duarte en realidad era un popi. Sí, era popi. De la clase media alta, su papá. Era fino. Claro, entonces fíjate lo que pasa. Se muere el papá de Duarte. Juan José. ¿Verdad? Y entonces, al morirse el papá de Duarte, Duarte le escribe una carta a su familia. Y le dice, mira, coge todo y véndelo. ¿Quién hace ¿Para qué? eso? ¿Para comprar violines? No, para comprar armas. ¿Quién hace ¿Para eso? qué? Para la revolución. No, en este caso sería... invirtiéndolo, ¿verdad? Los papeles, sin alusiones particulares a nadie. Le dice, mira, vende todo y mételo en la campaña de fulano. Porque si fulano gana, hay papá. Pero en este caso no había esa... Esa seguridad. Duarte tiene una entrega total. Exactamente. A la cosa. Entonces, yo lo que te digo, que Duarte nunca pensó que esto se iba a poder hacer por la buena. ¿Me entiendes? Él sabía que había que hacerlo como había que hacerlo. Pero tengo entendido que lo de la noche del 27 de febrero, lo que sucedió esa noche fue más un hecho político. Porque lo militar vino después. Pero a ti se te olvida lo que dice Clausewitz, uno de los padres de la estrategia de la guerra. ¿Sabes lo que dice él? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y entonces todo es la política. No estoy hablando del partidismo. Y Duarte fundamentalmente, aunque hay gente que quiere romperse la ropa cuando hablo de él y hace comparaciones, Duarte era un político. De pies a cabeza. ¿Pero qué tipo de político era Duarte? El que decía que la política era la profesión más noble. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era la única capaz de cambiar la suerte de los ciudadanos. ¿Verdad? Y entonces
Esa es la situación. ¿Cuál es el artilugio? Tú dices, ¿para qué todo esto? ¿Para qué quieren pintarnos a Duarte así? Y la propaganda dice, hay que ser como Duarte, ¿verdad? Pero ¿como qué Duarte hay que hacer? Exactamente. ¿Como qué Duarte? ¿Cuál es el artilugio de eso que ustedes preguntan? ¿Por qué Lili, uno de los dictadores más sangrientos del siglo XIX, trae a los retos de Duarte? Convierte a Duarte y a los otros en padres de la patria. ¿Por qué? Porque el objetivo es, y podía mencionarte otros, apologistas, es que seamos como ese Duarte. Un Duarte que aguantaba hasta golpes de barriga, ¿verdad? Sí. Para gobernarnos entonces, como Santana, como Trujillo, como Balaguer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también mi querido Rafael, coronel Rafaelito Rodríguez, sí, también. Su alterno y amigo, dice que le manda saludos y que todo muy bien, de verdad. Bueno, la gente está vuelta loca con usted. Hay cantidad de preguntas e información. Aquí hay una pregunta por Twitter. Dice el amigo Juan Frías, pregúnteme al destacado historiador si Ulises Heró Lilis decidió nombrar a Sánchez y Mella como padres de la patria por una presión ejercida por Juan Francisco Sánchez, hijo del patricio, quien fue ministro de Lilis. Óyeme, solamente hay que conocer el personaje. ¿Tú crees que Lili cogía corte? Como diría, imposible. A Lili. Era imposible. Lo que pasa es que Lili era un político agudo y astuto. Y para conciliar a todos, no a los descendientes solamente, sino las fuerzas políticas entre conservadores y liberales, ¿verdad? Entonces hizo esa salida muy lilicística, pero apropiada. Sí. Porque no solamente eran merecedores, como usted dijo, era Duarte, pero Mella y Sánchez eran los principales discípulos del maestro. Correcto. De Juan Pablo Duarte. Sí. Pero yo quiero hacer una digregación tipo Hochi Santo. ¿Tú sabes lo que es? Fíjate un hecho, de eso que yo te decía, de ese artificio de los conservadores, de las corrientes conservadoras, de pintar a Duarte como una especie de mequetrefe histórico, un hombre bueno, muy bueno. Que nada más escribía. Exacto, y que tenía el hombre de las ideas. Sí. Mira, ¿tú quieres hasta qué grado lo han desfigurado? ¿Tú sabes que Duarte era músico? Sí, claro. Músico, tocaba guitarra. Tú sabes que... Espérate, ya me mataste el argumento. Tú sabes que Duarte tocaba varios instrumentos. Pero si tú le dices al pueblo dominicano que Duarte tocaba instrumentos, dices, no, él tocaba el arpa o tocaba la... Tú sabes lo que tocaba Duarte, era la guitarra. Sí. Y como diría Jochi Santos, si tocaba guitarra, daba serenata. Sí, y flauta también. Sí, pero sobre todo guitarra. Sí. Y si tocaba la guitarra, resulta daba serenata, ¿verdad? Y entonces, fue lo que fue en el momento que cautivó toda la juventud dominicana. La cautivó Duarte. Podemos decir entonces que Duarte, como muchos dominicanos, era un enamorado. La cosa que se ha desfigurado también. Sí. Duarte tuvo varias novias. Hay un historiador, Onix, puertorriqueño, que habla inclusive de la descendiente de Duarte. Pero fíjate lo que era una mujer en el siglo XIX. Estaba consagrado a la cocina, a los quehaceres, a engordar gallinas y a ir a misa, ¿verdad? Sí. Pero tú sabes lo que Duarte tenía la juventud dominicana, al borde de dar su vida por él. Sí. Cuando lo agarraron preso después del contragolpe, gente fueron a morirse. ¿Y qué tú haces aquí? Le preguntaba a Duarte, lo que vine a morirme con usted, ¿verdad? Pero lo que no se dice, lo que no se dice, que en ese marco había mujeres que no solamente estaban dispuestas a morirse por él, sino que se murieron. Ahí estaba María Trinidad Sánchez. Seguro. Ahí estaba Concesión Bona. Ahí estaba Baltasara de los Reyes. Correcto. ¿Verdad? Mujeres no simplemente que creían en él, sino que eran activistas de su movimiento. Entonces eso habla del liderazgo del Juan Pablo Duarte. Y sobre el asunto de las mujeres, señores, hay que leer un proyecto de Duarte, un proyecto de diario de Duarte. Cuando llega a Hamburgo, que lo sacan de aquí, que Santana, por no fusilarlo, que por cierto debo hacer, no un comercial, sino hay que reconocer que se haga justicia por fin por Abraham Cohen.
Aquí no hay una calle que tenga el nombre de Abraham Cohen. Y Abraham Cohen, que fue el financista de la independencia, ¿verdad? Y que estuvo al tanto de la noche del 27 de febrero. Abraham Cohen, ese individuo de origen judío, un judío, ¿verdad? Es el que intercede. Cuando Santana lo va a fusilar, le dice, pero ¿cómo usted fue? ¿Cómo usted va? Estoy hablando coloquialmente. ¿Cómo usted va a fusilar a ese hombre? Ese hombre fue que se inventó esto. Sí. ¿Cómo usted lo va a fusilar? ¿Verdad? Y él paga inclusive. Pero cuando Duarte llega a Hamburgo, ¿verdad? Que ve a esa mujer rubia, grandota, buena moza, inmediatamente le escribe en su diario, y habla del bello sexo, de esas mujeres que él ve. O sea que Duarte era realmente, y eso es muy importante, un hombre apasionado. No solamente un hombre apasionado, sino que los héroes, para que tengan un valor, el único valor de los héroes es el referencial, ¿verdad? Sí. Entonces tienen que parecerse a nosotros. Yo necesito que usted me ayude en algo general, por favor. Sí. Y es un dato que yo quiero que usted me ratifique y para que la juventud dominicana también lo tenga. Un poquito más para atrás, en el 22, cuando la ocupación haitiana, luego de esta guerra de la Reconquista y luego de estos fenómenos políticos acerca de la República Negra, dícese que Haití se ocupa de la parte española, de la parte oriental de la española, por el miedo que tenía de volver a ser esclavos. Ratifíqueme esa información. No, tome en cuenta que había pasado hacía muy poco tiempo la revolución haitiana, la guerra contra Francia, ¿verdad? Y entonces ellos tenían miedo, por eso proteccionistas, de que si la cosa caía de nuevo bajo la tutela de los franceses, iba a ser una amenaza para ellos. Ahora se ha hablado erróneamente de que hubo un acuerdo de Duarte con respecto a eso. No es verdad. Duarte lo que hizo realmente, hay que saber, esa es la infrahistoria, ¿verdad? ¿Quién era el comandante haitiano de la ciudad de Santo Domingo en la noche del 27 de febrero? ¿Quién era? De Grote. Y de Grote era masón. ¿Qué significa eso? Que era hermano masón de Juan Pablo Duarte. Correcto. Pero fue masón Washington, fue masón Benjamin Franklin, fue masón Adán, fue masón Bolívar, fue masón San Martín. ¿Me entiendes? Entonces, en esa tesitura, Duarte estaba enmarcado en ese movimiento revolucionario, ¿verdad? Y naturalmente, la política, siempre la política, el arzobispo Portes, y ojalá que no me satanice la iglesia, lo declara, lo recibe como padre de la patria en marzo, ¿verdad? A su llegada. Sin embargo, varios meses después, lo declara traidor de la patria. ¿Por qué? Porque había hecho una alianza a ultranza con el general Pedro Santana. Entonces, yo tengo muchas preguntas aquí, vamos, tenemos que ir resumiendo. Mira, perdón, J, mira, dice Mario Gómez que le pregunte al general Soto Jiménez sobre el general Gregorio Luperón, que por qué no es de los fundadores, de los padres fundadores. Pues Gregorio Luperón. No puede ser de los padres fundadores porque cuando surgió la independencia, ¿verdad? Luperón era un niño y participa como sargento, se dice, no hay constancia, en la última batalla de la independencia, que fue la batalla de Sabana Larga. Entonces, óyeme, hay que tomar en cuenta una cosa también. Él se podría decir básicamente que es uno de los prohombres, de los fundadores de la restauración. De la restauración. Definitivamente. Pero de la independencia no, porque no tenía edad para eso, ni hizo nada esencialmente para eso. Pero ahora, se podría decir otra cosa de Luperón interesante. Para ese amigo que pregunta. Yo no he encontrado ninguna referencia en todo lo que he buscado de que ninguno de los independentistas usan la palabra democracia. El primero que la usa, y por eso yo le llamo el soldado de la democracia, es Luperón. Bueno, pero yo creo que la capacidad que tenía Luperón. ¿Por qué no es padre de la patria? No, padre de la patria. Padre de la patria no, es uno de los prohombres de la dominicanidad. Entonces, es uno de las espadas insignes de la restauración de la República. Correcto. Ahora, no puede ser padre de la patria ni fundador, ¿verdad? Sencillamente porque no participó en la gestación de ese movimiento. Exactamente, pero precisamente ahí en la restauración queríamos, se había hecho la pregunta, la que le voy a hacer, pero en sentido contrario, que la hizo José con relación a los haitianos que tenían un temor de volver a ser invadidos por la parte oriental. Entonces, se ha preguntado el hecho de por qué Santana tomó acciones contrarias a la independencia inicial, y se dice que él tenía miedo de que el ejército dominicano no bien formado perdiese
la fuerza y los haitianos podrían retomar la parte oriental. Sí. Esa es una de las razones que se esgrime, sí, y que él prefería el protectorado español por eso. Mira, eso no tiene ningún asidero. Es más, yo he hablado mucho de eso. Yo he hablado mucho de esa razón. El argumento principal de la anexión a España es ese que tú dices. Correcto. Sin embargo, eso es descabellado porque la historia demuestra que no, ¿verdad? Ese temor es inexistente, pero ¿cómo tú vas entonces a explicar que los desarrapados soldaditos del pueblo dominicano, ¿verdad?, mal vestidos, mal armados, derrotaran en el 63, después del 63, uno de los poderes militares más grandes de la tierra? Correcto. ¿Verdad? Que era el poder español. Entonces, eso está desmentido. Mira, Santana en realidad, ¿verdad?, es una gran herida abierta en el temperamento del dominicano. Sí. Y no tiene excusa para la traición de la anexión. No tiene excusas de ningún punto de vista, ni humano ni nada, que estaba cansado ante las insurrecciones del pueblo permanente, de los partidos, del baecismo. No tiene ningún argumento. Es más, yo no comprendo de forma humana, yo no comprendo cómo un señor que firma Dios Patria, presidente de la República, Dios Padre de la Libertad, Dios Patria y Libertad, Pedro Santana, se acepta convertirse en un oscuro gobernador de una provincia de ultramar de España. Eso no tiene sentido ni siquiera desde el punto de vista del poder. Quizás ante esa discusión, lo mejor es aplicarle a Santana lo que Santana le decía cuando iba a la comisión de Ilustre, que ha pasado muchas veces aquí, el arzobispo, la que sé yo qué, a pedirle clemencia por uno de los que iban a ser fusilados. Santana lo despachaba con una frase que hay que aplicársela a él, que decía: contra la traición no puede haber piedad. Buenas tardes o buenos días. Muy bueno. Señor, un aplauso al general Soto Jiménez, que estaba aquí, nos ha dado una cátedra realmente de esa noche, la más alta, como dice usted. La noche más alta de febrero. De febrero. Excelente. El 27 sin desperdicio. Sin desperdicio. Yo quería hacer una petición delante del general. Ajá. Oye, hoy día, a propósito de que hubo algunos cambios en el asunto de la ley de cine, están poniendo gente, etcétera, 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 hay muchos recursos, hay mucho de todo. ¿Por qué este gobierno, o el que venga o el que sea, esto no es gobiernista? Señores, yo he visto series bien hechas en Netflix de actividades en otros países históricas, y se han hecho con actores con renombre de sus mismos países. ¿Por qué aquí no se hace algo serio? Una miniserie hecha, bien documentada, con personas que tienen conocimiento. Buena idea. Y que se haga algo para que se le quite a la gente de la cabeza todas las estupideces que nos han puesto durante tanto tiempo. Sí. Entonces, ha habido intentos, Sí, claro, intento. Naturalmente, yo sé a lo que tú te estás refiriendo. Mira, hay una serie por ahí. Hay varias, pero hay una serie en Netflix sobre Bolívar, por ejemplo. Correcto. Perfectamente, pero también hay una serie sobre San Martín y hay una serie sobre Adán. Entonces, no se puede hacer, y hay elementos, inclusive elementos de amarre internacional, porque mira, el cine es un negocio, ¿verdad? Entonces, todos los temas que tú enfocas, muy locales, no corresponden a la internacionalización del cine. Correcto. Naturalmente, eso es un tema por la geopolítica de antes y de ahora, muy importante. Claro. Porque tú crees que nosotros somos simplemente lo que nosotros decimos que somos. Nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular. Y el Caribe insular es una frontera estratégica. Aquí nació América. Y por aquí pasaron todos los conquistadores de América, se hicieron conquistadores aquí. Punto. Sí. Muy bien, bueno, gracias, de verdad, buena idea, Jota. Ojalá que esto se pueda aplicar, y reiterarle las gracias a nuestro querido general José Miguel Soto Jiménez por aceptar nuestra invitación y venir a conversar acerca de este movimiento tan importante, o sea, este hecho histórico tan importante como es el 27 de febrero. Gracias, mi querido. Bueno, gracias a ustedes por esta invitación que yo defiero con mucho gusto. Decir que, como es la Semana de la Dominicanidad, también hay un libro que ha escrito Soto Jiménez, Dominicaneando, que es importante. Excelente libros, excelente. Lo pueda adquirir después.
No, adquirir no. Yo quiero regalárselo a cada uno del equipo. Sí, vamos a regalarlo. Tenemos 4 aquí ahora. Ah, bueno, pues yo manejo eso, tranquilo, yo lo manejo. De acuerdo. Gracias, Rafael, gracias al general José Miguel Soto Jiménez, ese es mi nombre.